Pero estas palabras no solamente implican enseñar doctrina a la iglesia, sino que también implica establecer disciplina en la iglesia. Jesús usó palabras similares poco tiempo después de esta ocasión en Mateo capítulo 18, versículo 18. Si pasan a Mateo 18, 18, nos dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El contexto de Mateo 18, este versículo que acabo de leer, el contexto de Mateo 18 se encuentra en las palabras de Jesús que dice en el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y luego, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea que Dios quiere la salvación de las almas. No quiere que ninguno se pierda. Y por eso el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y luego dice en el versículo 15, por tanto. Y Jesús va a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. O sea que la disciplina en la iglesia está basada, dice, por tanto, está basada sobre el deseo de Dios de que no se pierda ninguno. Esa es la motivación para la disciplina en la iglesia. No es, tenemos las instrucciones ahí de reprensión personal del pecado y el resto del proceso de la disciplina eclesiástica cuando no se arrepiente, en los versículos 15 al 17. Y este proceso es para la restauración del disciplinado, no para su destrucción. Por ejemplo, en el hogar también hace falta disciplina. Un padre disciplina a su hijo cuando desobedece porque lo ama y quiere lo mejor para él. Y entonces lo reta, lo corrige porque desea lo mejor para su hijo. No desea destruir a su hijo y por eso no le deja hacer cualquier cosa. Hay cosas prohibidas en el hogar y hay cosas permitidas y disciplina a sus hijos de acuerdo a esas cosas porque ama a sus hijos y quiere protegerlos, quiere lo mejor para ellos. Y la disciplina en la iglesia también es necesaria porque como pastores, como líderes, como ancianos, como hermanos en Cristo, queremos lo mejor para cada hermano. Queremos lo mejor para la iglesia. Y queremos que cada uno experimente la bendición del Señor. No queremos la destrucción de aquella persona que se empecina en un camino de pecado. Recordemos que cuando mi hermano peca contra mí, estas son las palabras del versículo 15, cuando mi hermano peca contra mí, primero voy y lo reprendo amorosamente estando los dos solos. Versículo 15. Si no reconoce su pecado, voy a confrontarlo con uno o dos miembros de la iglesia para que hayan testigos. En el versículo 16. Si no se arrepiente aún, voy a la iglesia y toda la iglesia trata de convencerlo al arrepentimiento. Eso se encuentra en el versículo 17. Y si no escucha a la iglesia, recién ahí es quitado de la membresía. Dice, tenle por gentil y publicano. Así que aquí Jesús dio a los apóstoles y a toda la iglesia autoridad judicial para juzgar el pecado en la iglesia. Ahora, ¿cómo se hace eso? En primer lugar, recibiendo a miembros nuevos. O sea, la autoridad de recibir o aceptar en la comunión de la iglesia. Nos dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 47 de Hechos 2 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, añadir o recibir a miembros nuevos es todo parte de esta disciplina. Uno no
uno no recibe como miembros oficiales de la iglesia a cualquier persona que se postula. Necesitan haber creído en Jesucristo primero como Salvador personal. Y viendo la vida, el testimonio de esa persona que ha recibido, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ha sido bautizada por inmersión, mostrando públicamente su arrepentimiento y su fe en Cristo, son aceptados a la membresía. Eso es todo parte de esta mantener pura a la iglesia. Pero en segundo lugar, ¿cómo se hace la disciplina? Rechazando miembros impenitentes. Para eso vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto tuvo que ayudarlos en este tema de la disciplina eclesiástica. 1 Corintios 5, versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había una situación de incesto, y vosotros estáis envanecidos, dice el versículo 2. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, porque Pablo no estaba presente con ellos, por eso le escribe la carta, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Por eso hablamos de autoridad judicial, de determinar, ¿no?, la situación espiritual de una persona en relación a la palabra de Dios, obediencia o desobediencia. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo quería la restauración de este hermano, pero para poder ser restaurado, él tenía que arrepentirse. Por eso dijo: excomúlguenlo o quítenlo de la membresía de la iglesia, para que Satanás tenga acceso de alguna manera al cuerpo de esta persona y esta persona recapacite su situación, y así como el hijo pródigo entró en sí mismo o recapacitó su situación y volvió en sí y dijo: volveré a mi padre y me arrepentiré y le pediré perdón, para que este hermano también recapacite y pida perdón y vuelva a ser restaurado a la comunión de los hermanos. Esa era la situación. Pero cuando un hermano persiste en pecar y es una y otra vez confrontado por los hermanos y no quiere arrepentirse, quiere seguir en el pecado, entonces eventualmente la iglesia tiene que removerlo de la membresía. No puede tener comunión con el resto de los hermanos como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué sucede cuando un miembro persiste en pecado y no quiere arrepentirse? Es quitado de la membresía. Ahora, eso no significa que no puede asistir a la iglesia, pero no es un miembro activo de la comunión. Ese es el segundo, entonces. No solamente recibiendo a miembros nuevos y rechazando miembros impenitentes o que no quieren arrepentirse, sino también, en tercer lugar, restaurando pecadores arrepentidos. En esta misma iglesia de Corinto, Pablo tuvo que ayudar a la iglesia a restaurar a un hermano que había sido excomulgado y restaurarlo nuevamente a la comunión. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, dice así: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Este hermano que se había arrepentido, que se había compungido de corazón verdaderamente, debía ser aceptado nuevamente, debía ser perdonado. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La iglesia debía ser obediente y restaurar
a este hermano arrepentido a la comunión. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una iglesia que no recibe en su membresía a un hermano verdaderamente arrepentido, está abriendo las puertas a los ataques del diablo, de Satanás. Un corazón que no quiere perdonar está abriendo sus puertas a los ataques del enemigo. Ese rencor, esa falta de perdón, es lo que el diablo utiliza para ganar ventaja sobre nuestras vidas. Y entonces Pablo instruye a esta iglesia a restaurar a este pecador arrepentido para que sea restaurado nuevamente a la comunión de la iglesia. Pero uno se pregunta, ¿qué derecho tiene una persona o un grupo de personas para admitir o excluir a alguien a la comunión de la iglesia? Y Jesús contesta esa pregunta volviendo a Mateo capítulo 18. Jesús contesta esa pregunta en el versículo 18. El pasaje que es muy paralelo al pasaje que estamos estudiando. Mateo 18, 18 dice, Jesús da una máxima introducida por la frase de cierto os digo. Entonces Jesús está diciendo, bueno, todo este proceso de disciplina, ¿qué autoridad tenemos para hacer eso? Para tratar o tener a un hermano no arrepentido como un gentil y publicano. ¿Qué autoridad tenemos? De cierto os digo, dice, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús está asegurando a los apóstoles que la iglesia tendrá el aval del cielo cuando sigue paso a paso las instrucciones de la disciplina eclesiástica. Cuando enseñamos la palabra de Dios correctamente y obedecemos la palabra de Dios puntualmente y amamos a nuestro prójimo sinceramente, podemos estar seguros de hacer lo correcto cuando se trata de disciplinar a un hermano en pecado. Cuando la iglesia ata a un miembro, está prohibiendo su acceso a la comunión. Y cuando la iglesia desata, está permitiendo acceso al hermano nuevamente a la comunión de la iglesia. ¿Y qué dijo Jesús? Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Pero entendamos que cuando yo tengo a una persona por gentil y publicano y lo ato en la tierra, yo solo estoy siguiendo las órdenes de Jesús, que ya me ordenó a tenerle por gentil y publicano. Y ya fue atado en los cielos. Es más, los verbos aquí, será atado y será desatado, nuevamente están en esa forma griega que implica un estado ya completado. O sea, ya fue atado, ya fue desatado en el cielo. El pastor Juan MacArthur dijo, todo cuerpo debidamente constituido de creyentes, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. Tiene el aval del cielo. William Kelly dijo, siempre que la iglesia actúa en el nombre del Señor y hace verdaderamente su voluntad, Dios pone su sello sobre las acciones de ellos. Quizás podamos entender esta enseñanza considerando un pasaje que tiene una fraseología similar.